Muy bien, porque yo traigo un nuevo video en el cual estamos jugando acá al GTA Online con un nuevo compañero que me va a pasar a buscar ahora, si no me equivoco, que está por allá, sí, está allá. Si quieren agregarlo, XX Andrés Crack 123, o si quieren agregarlo, igual se lo dejo en la descripción, tanto como el mío como el de él. Y vamos a estar jugando también otro día con Todo Games, que hay mucha gente que lo extraña. Y también vamos a estar jugando con él, que él no es malo, la verdad que anda bastante bien. No me quejo. Y por acá hay uno. Hay un... Ok, me mató otro. Sin decir nada a la gente que es de Peñarol. ¿Qué Peñarol que es este? Me agarra atrás, ¿no? Que tengo el huevo lleno. Vamos por acá. Vamos, 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 vamos. Vamos. Algo que se está poniendo como muy enredado en YouTube, además de como muy, ¿cómo se dice? Muy de moda en YouTube es, aparte de Pokémon Go, que a mí me va a salir el 8 de octubre, ya que vivo en Uruguay, voy a subir acá al techo. Además de Pokémon Go, el caso de Marina Joyce, que la verdad que YouTube está taladrando porque en los videos aparece con machucones, tanto con otras cosas, con machucones, mira para otro lado, que no sé qué. Y yo ya voy a hacer un video hablando de eso. Incluso no creo que haga un video, creo que este video va a estar bien. Bueno, a mí en el caso de Marina Joyce, yo siempre trato de no meterme en los asuntos de la demás gente, pero si es algo importante, trato de no sé, ver si, puedo, si se puede hacer algo o algo. Me acabo de matar a dos personas, no sé ni cómo. Bueno, sí, también estoy en un techo. Allá está mi compañero, Andrés Crack, que él está por abajo, yo estoy por arriba. Y vamos más o menos flanqueando a los pibes. Y por allá hay... Bueno, sobre Marina Joyce. Los últimos videos que está subiendo, ella tiene un canal muy típico, canal de maquillaje, así en plan yuya, vestidos, tal. Pero en los últimos videos se le está viendo diferente. Y se dice que su novio la secuestró, la está maltratando o algo por el estilo. Este no sé por qué no se muere. No se muere, pará, re invencible era el pibe. Que su novio la está maltratando, ¿no? Y le está encerrando en su casa, haciéndola hacer videos o algo por el estilo. Yo tengo varias teorías sobre Marina Joyce. La primera, que para mí es más... la menos lógica, lo, sí, la menos lógica se podría decir sobre el caso de Marina Joyce, que es la de su supuesto novio que la rapta para hacer videos. Mi compañero ya agarró el tanque. Que la rapta para hacer videos. A ver. Este gameplay más que nada es un poquito serio, con un poco de GTA y un poco de Marina Joyce. Y es que no tendría mucho sentido que le haga hacer videos, ya que no tendría mucho sentido si te lo pones a pensar bien. Segundo coso para... es que no me gusta decir cosas. Segunda teoría para mí sobre el caso de Marina Joyce. Marina Joyce es drogadicta. Esa sería otra teoría para mí. Que nadie se enoje conmigo, pero estoy pensando porque en algunos videos se les ve machucones entre antecodo, o sea,
el codo por dentro. Se les ve como machucones ahí. Y los drogadictos, que yo sepa, muchas veces se pinchan ahí. Además, otra teoría podría ser narcolepsia no. Enfermedad que la pondré en la descripción. Que, bueno, que no estás bien, ves gente que no hay. Es como estar más o menos drogado, pero sin estar drogado. Tampoco estar bebido, no, nada. Es una enfermedad. Que la pondré en la descripción. Ay, me estoy muriendo. Acá viene mi compañero buscando. Él tiene lag, así que aviso si el video se ve un poco mal. Bueno, esta dicha enfermedad te hace que, bueno, vea gente que no hay, tal, y que te pegues a vos mismo. Y es por eso que Marina Joyce tendría esos machucones, de pegarse a sí mismo. No sé, pónganme abajo en los comentarios lo que opinan sobre el caso, pero bueno, yo ya dije mi opinión, espero que la respeten. Para mí la más acertada son las dos últimas, porque la primera no la creo mucho, por más que hay una minúscula posibilidad de que sea verdad, no la creo. Así que esas son mis opiniones sobre el caso de Marina Joyce. Ahora, respecto a GTA. Este es como hay un gameplay informativo. Voy a estar jugando con mi super compañero Andrés Gamer. ¿Por qué decía Andrés Gamer si es Andrés Crack? Andrés Crack 1, 2, 3, voy a estar jugando con él. Y también algunas veces voy a estar jugando con Todo Games, que ya no se llama Todo Games, ahora es Caturro LOL, me lo ponen por abajo por los comentarios a veces. Y yo voy a ponerle a este cubito, a aquel cubito, porque no me gustan los cubitos. Minecraft. Dale para allá. Pángara. Mortífero. Ahora, por allá están los que me matan siempre y los voy a pegar aparte. Pokémon Go. Lo más seguro que sí suba, pero no cuando salga, sino bastante después porque mi celular no tiene LTE y no sé. Andrés se paró. No tiene LTE, así que me tengo que comprar un celular que tenga LTE para poder grabar Pokémon Go y subirlo al canal y que a ustedes les guste y me atrape unos Subats o alguno por ahí que esté bastante bueno. Voy a disparar a los autos. Por favor, no quiero que haya como que rivalidad entre Todo Games y Andrés Crack porque la verdad que los dos son muy buenos jugando y me apoyan mucho los dos. Así que no quiero que haya como rivalidad, no. No sé, no me sale la palabra, o sea, competición, así, por ahí va. No quiero que haya de ese